problema no está en que Dios escucha o no escucha, sino en el concepto que nosotros tenemos sobre oración. A veces pensamos que la oración es como un cajero automático. Coloco la tarjeta, coloco la cantidad que quiero y necesito el dinero en ese momento. La oración no es un cajero automático, no es una caja de bendiciones. La oración no es para hacer mi voluntad. La oración es para someterme a una voluntad mayor y mejor para mi vida. La oración probablemente no pueda solucionar los problemas de manera inmediata, mas me da la fortaleza para poder sobrellevarlos. El mayor milagro que Dios hace al momento de que nosotros terminamos de orar es darnos paz y una fe suficiente como para poder esperar en algo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros tenemos un concepto de para qué sirve la oración, entonces dejamos de mirar a la oración como una caja automática y comenzamos a ver la oración como lo que realmente es, la comunicación directa con Dios, que me ayuda, que me fortalece, que me conecta a la vida, que hace que si no cambia mi entorno, cambia mi manera de ver la vida. Si es que la enfermedad no va, me da la fortaleza para superarla. Si es que el mar no se abre, me enseña a caminar por encima de las aguas. Eso es lo que hace la oración. Entonces, cuando nosotros pensamos de que la oración es solamente el recurso donde yo pido y Dios me tiene que responder, ¿sabe lo que va a suceder? La oración no forma parte de mi vida. La oración forma parte de mis emergencias. Entonces, yo ya no oro para tener comunicación con Dios. Yo oro solo cuando necesito algo. Entonces Dios es visto como el dentista. Me voy al dentista solo cuando me duele el diente. Es visto como el bombero. Hay un incendio y llamo al bombero. Si es que no hay, me olvido hasta que existe el bombero. Hay personas que tratan hacia Dios. Busco a Dios solamente cuando me va mal, estoy endeudado, no tengo dinero, estoy en crisis. Ahí sí Dios. Terremoto, Dios. Un tsunami, Dios. Acabó Dios para mí. Entonces, si es que yo estoy usando la oración solamente para cuestiones de emergencia, necesito replantear mi concepto de oración. La oración es un estilo de vida donde no busco a Dios solamente cuando quiero algo. Lo busco porque necesito de Él, necesito de su presencia. Entonces, cuando nosotros tenemos claro los conceptos de lo que significa orar, por qué necesito orar, qué hace la oración en mi vida, se quita de mi mente todas aquellas dudas. Dios no me escucha, Dios no me escucha porque yo estoy pidiendo y pidiendo. Pero un momento, la oración es para ponerte en contacto con Dios, para aceptar su voluntad. Y aquí viene otro asunto interesante. Hemos hablado tanto de la oración, pero cuán importante recordar conceptos muy básicos. Fíjate, los seres humanos estamos acostumbrados siempre, especialmente en asuntos espirituales, a delegar nuestra responsabilidad a otro. ¿Por qué? Justamente por el mal concepto que tenemos de oración. ¿Cuál es el concepto equivocado? A mí Dios no me escucha. ¿A quién le va a escuchar? Aquel que es más santo que yo, aquel que es mejor que yo, aquel que se porta bien. Yo me porto mal, para mí no hay respuesta, pero Él sí. Puede Dios escucharle. A mí no me escucha, a Él le escucha. ¿Y de dónde viene todo ese concepto? Porque hemos sido probablemente educados desde casa diciendo, te portaste mal, Dios castiga. Entonces, cada vez que me porto mal, ¿cómo voy a ir a Dios para pedir algo, recibir una bendición o pedir perdón? Porque en mi cabeza está, me porto mal, Dios está molesto. ¿Cómo voy a acercar a una persona que está así? Voy a dejar que se tranquilice y luego me voy. Es un concepto totalmente equivocado. Otro concepto equivocado que nosotros tenemos es, a mí Dios no me escucha, Dios le escucha a la otra persona. Y es por eso que cada vez que yo necesito algo, en lugar de ir a Dios, yo voy a ir al otro para decir, ora por mí. ¿Y por qué tú no puedes orar? No, porque yo soy malo. ¿Quién te vendió ese concepto? Todos somos malos, todos somos pecadores. No, es que usted es mejor que yo. Ante la presencia de Dios y al pie de la cruz, no hay cargo, no hay función. Todos somos necesitados de la gracia de Dios. Todos somos pecadores y Dios a todos nos escucha y tiene misericordia de todos. Ahora, eso no significa que tú no vas a pedir que otro ore por ti. Claro que puede. Podemos orar,
Pero eso no quita la responsabilidad de que tú tienes que ir a la presencia de Dios, porque Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere escuchar tu voz. ¿Entiendes? Entonces, ¿puedo pedir que otro ore por mí? Claro que puedo. Pero puedo decir, por favor, acompáñame, ayúdame en la oración que yo ya estoy haciendo. Quiero que me ayudes para que podamos tener un pedido en común. Es eso. Entonces quítate de tu cabeza de que Dios escucha solo al otro porque es más santo, porque es menos pecador. Todos somos pecadores, todos. Ahora, otro asunto. ¿Existen interferencias en la oración? Sí existen. Y eso es lo que queremos ver, porque la Biblia presenta de que Dios escucha la oración de todos aquellos que le buscan. Ahora, ¿existen interferencias? Sí, pero no porque Dios, por esa interferencia Él no escucha, sino porque nosotros no podemos recibir las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros por causa de la duda, que es como un paraguas que impide que el agua me caiga, la incredulidad, o otras barreras que nosotros levantamos como aprender a convivir tanto con el pecado y no necesitar de Dios, solamente necesitarlo para ciertas cosas. Entonces esas cosas me impiden recibir las respuestas de Dios. Ahora, ¿esas interferencias tenemos que cortar? Claro que tenemos que cortar. Y ahí vamos a ver a la luz de la Biblia cuáles son las cosas que me menciona que pueden interferir para tener una respuesta de Dios. Pero quiero que sepas, Dios escucha nuestras oraciones. Del más débil, del más pecador. Si no, solamente tendría esperanza aquel que se porta bien. ¿Y qué hay de aquel que se porta mal? Ya no tiene más esperanza. No, Dios escucha la oración de todos, el clamor de todos. Pero hay cosas que nosotros sí tenemos que cortar para poder estar preparados para recibir sus bendiciones. Y ni siempre Dios nos va a dar lo que queremos. La oración nos enseña a confiar en su soberana voluntad, que es siempre lo mejor. El libro de Salmos capítulo 6, versículo 9, dice así: Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Es interesante. Aquí está escribiendo David y dice así: Jehová ha escuchado, Jehová escucha mi ruego, Él atiende mi oración. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos cada vez que oramos? Conceptos distorsionados sobre oración. Primer concepto, ya lo venimos mencionando, es pensar que Dios solamente escucha a aquel que se porta bien. Y aquel que no, pues Dios no le escucha. Otro concepto distorsionado es que yo necesito tener algún mérito para poder recibir la respuesta de Dios. Y esto era más o menos lo que los gentiles hacían. Fíjate, la diferencia entre la oración cristiana y la oración pagana. Cuando hablamos de gentiles no estamos hablando discriminando, sino en la Biblia llama en sí a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero también involucraba a todas las religiones paganas. ¿Cuál era el problema? Ellos iban para orar a sus dioses y ofrecer sacrificios para apaciguar la ira de sus dioses, porque ellos tenían la imagen de un Dios muy airado, muy enojado, que habría que chantajearle de alguna manera, hacerle probar de alguna manera algún tipo de sacrificio nuestro para que luego estemos en paz y Él responda nuestras oraciones. Esas costumbres y tradiciones paganas envolvieron en algún momento de la historia el cristianismo. Tanto así que muchas personas tienen la misma imagen de Dios. Dios está airado, entonces yo no estoy feliz y solamente le digo perdóname. No. Yo tengo que hacer algo que me lastime. Hay personas que se autoflagelan, hay personas que pagan penitencias, hay personas que suben un cerro de rodillas. ¿Pero por qué? Para apaciguar la ira de un Dios airado. Mientras mis rodillas sangran porque estoy subiendo de rodillas, quizás así Dios escucha mi oración. Entonces la oración ya no se convierte en algo que Dios da por su gracia, sino se convierte en respuesta a un mérito que yo hago. Entonces ese es un problema totalmente equivocado.
o es un concepto totalmente equivocado. Yo no voy a Dios chantajeándole con un sacrificio mío para obligarle que Él me dé aquello que yo quiero en el momento que yo quiero. Mi oración va a depender absolutamente de la soberanía de Dios. Hay cosas que Dios me va a responder en el momento, hay cosas que Dios no va a decir que no, y me va a enseñar a confiar. Ya mencioné siempre, si Dios no abre el mar, Él te enseña a caminar por encima del agua. No siempre es como yo quiero, pero la oración me enseña a depender y aceptar la voluntad de Dios, porque la oración no es un recurso solo para pedir, es para deleitarnos en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa entonces algunos textos en la Biblia cuando dice, por ejemplo, el libro de Isaías, ¿no?, que se leyó al comienzo? Vuestros pecados han hecho división que yo estoy tan distante que ya no puedo escucharlos. Muy bien, ahí muchos malinterpretan el texto y dicen así: bueno, yo estoy tan lejos de Dios que yo necesito un intercesor, un mediador para que Dios me escuche. ¿Y ese mediador quién puede ser? Puede ser el sacerdote, puede ser el pastor, puede ser un líder, alguien que interceda por mí, porque yo estoy tan lejos que Dios a mí no me escucha. Yo tengo que decirle a alguien que está más cerca para que interceda por mí. Otro concepto equivocado. Dios quiere escuchar tu voz, Dios quiere verte a ti en su presencia. ¿Otro te puede acompañar en oración? Claro que puede, pero eres tú quien tienes que ir. ¿Más qué significa ese texto bíblico? Mira, te voy a contar una pequeña historia para poder entender mejor este asunto. Dice que una vez a un hombre que estaba manejando su automóvil por la carretera, se dio cuenta de que estaba fallando ayer Clauson. Él no podía avisar cuando tenía alguna emergencia. Así que se fue para el mecánico para que pueda arreglar ese problema. Entonces allí la puerta del mecánico estaba cerrado, ¿no?, de donde arreglaban este tipo de problemas, estaba cerrado y decía así: si usted quiere mis servicios, toque el clauso. Y justamente era lo que él tenía malogrado. ¿Cómo es que él podría tocar si es que eso era su problema? Entonces vamos a aplicar eso al texto. Imagínate que yo soy pecador y ahí en la puerta Dios coloca un cartel y dice: si tú quieres que te escuche, tú no tienes que ser pecador. Pero ese justamente es mi problema. Mi problema es que soy pecador. Por eso es que voy a arreglarlo en su presencia. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar ese texto? Vuestro pecado ha hecho separación. Mira, todos somos pecadores, ¿correcto? Pero hay un problema que se trata de una rebeldía o rebelión entera, consciente contra Dios. Yo sé que estoy lejos de Dios, pero no me importa arreglar las cosas con Él. Yo sé que estoy practicando un pecado, pero ya me acostumbré con Él. Es más, no lo voy a dejar. Me gusta tanto, no voy a hacer ningún esfuerzo ni para dejar, ni siquiera voy a pedir ayuda, porque no quiero. Pero sí quiero bendición, sí quiero trabajo, sí quiero esto, sí quiero lo otro. Pero si es que yo sé que es lo que tengo que mandar, no, eso no voy a dejar. Si es que yo quiero que Él me responda, Él me va a responder como yo quiero y yo voy a seguir haciendo lo que quiero. ¿Entiendes? Ese tipo de rebeldía abierta, de rebelión, se forma en una barrera. ¿Por qué razón? Y allí viene el otro texto que es más fuerte. Inclusive tenemos un programa hablando solamente de ese versículo, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, también la oración es abominable. Yo considero uno de los textos más severos, hablando acerca de la importancia que tiene la obediencia a Dios, específicamente sobre su ley. Ahora, el que aparta su oído, ¿qué significa el que aparta su oído? El que se niega rotundamente a escuchar, a obedecer, sabiendo lo que tiene que hacer, se aferra a lo que sabe que no debe y no quiere soltar, mas busca a Dios para buscar bendición. Señor, bendíceme, pero a ti no te quiero escuchar, solo quiero que me escuches. O sea, tú impones tu voluntad,
tú impones tu capricho, tú impones lo que quieres, a ti no te interesa escuchar a Dios. Lo que quieres es que Dios te escuche. ¿Correcto? A ti no te interesa obedecer a Dios. Lo que quieres es que Dios obedezca a tu voz. Ahora sí, las cosas cambian. Si es que ese es el verdadero problema, quiero que entiendas que cuando dice su oración también es abominable, no se está hablando solo de la oración, ese también involucra todo lo que tú hagas para Dios. Si tú conscientemente no quieres abandonar algo que sabes que está mal, deliberadamente desobedeces a Dios, eres consciente de eso, pero ni siquiera estás arrepentido. Tú no vas por arrepentimiento, tú vas por bendiciones. Tú quieres seguir conviviendo con el pecado. Tú no quieres abandonar el pecado. Tú no quieres perdón. Lo que quieres son cosas materiales, cosas. Muy bien, ahora sí, hasta su oración es abominable. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las mayores barreras que la Biblia me presenta para que Dios, aunque quiera bendecirme, yo no pueda recibir sus bendiciones? Primero, ¿de qué manera yo estoy buscando a Dios? El texto conocido para hablar sobre esto es Mateo capítulo 7, versículo 7. Y dice así, mira, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y aquel que llama, se le abre. Muy bien. ¿Qué cosa está presentando Jesús aquí? Una necesidad real. Aquel que pide, busque y llame es porque está necesitando con urgencia. ¿Correcto? Pide, busca, llama, necesidad. ¿Y qué cosa es lo que quiero enfatizar aquí? Muchas de nuestras oraciones no son oraciones con necesidades reales. Muchas de nuestras oraciones son oraciones mecánicas y aprendidas, donde yo voy a Dios y repito como un loro. Un loro solamente habla lo que aprendió. No puede hablar más porque solamente se limita a eso. ¿Escuchaste hablar a un loro? Un loro no habla más, habla solamente lo que aprendió, nada más. Así a veces somos con la oración. Vamos a Dios, Señor, guárdame esta noche, amén. Señor, gracias por este día, amén. Señor, gracias por el trabajo, amén. O sea, no hay necesidad de buscar a Dios. No existe. Tú quieres bendición, quieres buen descanso, quieres todo, pero en sí tu corazón, cuando hablo de corazón estoy hablando de la mente, el ser humano está pensando en otras cosas, otra cosa, y vas a la presencia de Dios solo por cumplir. Y es más, te aprendiste algo de manera mecánica, no hay necesidad. Y recuerda, Dios más que tu palabra, más que tus palabras, escucha tu corazón. Y cuando hablo de corazón, no estoy hablando del órgano que está latiendo, está viendo tu mente, escuchando tu mente. Dios escucha más nuestro corazón que nuestras palabras. Entonces, ¿hay realmente una necesidad de Dios en lo cual yo estoy pidiendo? Yo realmente encuentro deleite en la presencia de Dios. La promesa es deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones del corazón. Pero realmente hay gozo cuando yo voy a hablar con Él. Realmente solamente voy para pedir o también voy para agradecer o también voy para adorar o también voy para cantarle o también voy para escucharlo. Porque solamente queremos, Señor, esto, una lista de cosas, escúchame y punto final. Yo no quiero escucharte, no hay estudio de la Biblia, no hay necesidad de Dios. Entonces eso se puede convertir en una barrera para recibir las bendiciones de Dios, porque muchas de las respuestas, escúchame bien lo que te voy a decir, muchas de las respuestas que Dios da a tu oración a veces es inmediata. ¿Y sabes cómo lo da? A través de su palabra. No sé si te ha pasado, me ha pasado muchas veces, voy para Dios pidiendo algo que necesito con urgencia. Termino mi oración, digo amén, voy a la Biblia. Primer versículo que leo, el Espíritu Santo impresiona y lo relaciona el texto con la oración que acabo de hacer. ¿Qué cosa es eso? Dios respondiéndome inmediatamente. A veces Dios te responde en el día a través de un mensaje, a través de una conversación, a través de algo, pero Dios habla. El problema es que el ser humano no lo escucha. ¿Y por qué no lo escucha? ¿Por qué se convirtió en sordo? Está tan ajetreado en sus cosas de la vida, está tan estresado, tan sobrecargado, que no tiene ese tiempo de reflexión, de entrega, de comunión con Dios.
que pasa por desapercibido toda la respuesta que Dios le da. ¿Cuántas veces Dios les dice no hasta gritando? Pero ya no le escucha. ¿Cuántas veces Dios te dijo, hijo, no, hija, no, ese no? Pero tú, Señor, ¿será tu voluntad? Ya te dijo no varias veces. Y tú, Señor, ¿será tu voluntad? Aprende a escuchar. Así como tú vas para conversar con Dios. Aprende a escuchar a través de su palabra, a través del momento que tienes con Dios en la oración, pero que sea como una necesidad real. ¿Correcto? Número 2, tienes que creer. El libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Es impresionante este versículo. Marcos 11, 24. Mira lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Me encanta esa palabra. Crean que lo recibirán. El asunto es que no siempre recibimos lo que pedimos, pero siempre recibimos algo de Dios. Señor, quita esta montaña que es difícil. El Señor dice, no, te voy a dar fuerzas para escalarla. No lo voy a quitar. Pero ya recibiste de Dios, ¿qué cosa? No el milagro que quitó la montaña, el milagro de la fuerza, de la fortaleza, de la resistencia. Entonces, cuando yo voy a pedir a Dios algo, yo voy a creer que voy a recibir. Y lo que voy a recibir ni siempre es aquello que pido, pero siempre va a ser lo mejor. Porque aquello me prepara para escalar una montaña más alta. Aquella enfermedad pequeña que Dios no quita me prepara para enfrentar una mayor. Aquel problema, aquella crisis pequeña me prepara para una crisis mayor que vendrá. Entonces, Dios siempre me va preparando. Pero yo cuando oro creo, Él ya tiene una respuesta. Él me responde. Quizá no como yo quiero, pero preparándome para alguna cosa mayor. El libro de Juan capítulo 15, versículo 7, encuentro otro asunto interesante. Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Qué cosa dice allí? Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y será hecho. Permanece en mí. No solamente vengas a orar cuando estás en emergencia. Permanece cerca de mí. Yo tengo cosas lindas para ti. Pero si solamente vienes una vez al mes, si vienes solamente cuando te va mal, no permaneces en mí, mi palabra no permanece en ti. ¿Qué bendición quieres? Yo quiero bendecirte más de lo que me pides. Lo que pides es muy poco. Pero ¿cómo te bendigo? Déjame hablarte. Tienes que escucharme a través de mi palabra. Tienes que permanecer en mí. Mi palabra tiene que permanecer en ti. Yo te voy a dar siempre respuestas. Marcos 11, 25 al 26 habla, si ustedes no perdonan, no esperen perdón. El perdonar a los otros se convierte casi en una condición necesaria para que nuestras oraciones sean respondidas. Fíjate una cosa, vamos a imaginar que estoy pidiendo a Dios que me dé algo que representa bienestar para mí, pero en mi corazón hay odio contra alguien. Y Dios dice, hijo, lo que te voy a dar no te va a hacer feliz, a menos que primero no saques el odio. ¿Para qué te voy a dar aquello que pides si lo que te voy y lo que tengo para ti, que es algo bonito, no te va a hacer feliz? Primero saca el rencor, primero saca la falta de perdón, el odio, el resentimiento, sácalo. Ahora cuando saques, estés en paz, estás preparado para recibir aquello que tengo para ti. Por eso es que Jesús dice, el perdón es esencial. No solo porque yo con el perdón no estoy premiando al otro, con el perdón me estoy regalando a mí la plenitud, la paz, la tranquilidad. Estoy intentando cerrar la herida que el otro abrió. No estoy premiando la acción del otro. Eso es para mi bien y para recibir las bendiciones de Dios. Y Jesús me enseñó en Getsemaní que pedir la voluntad del Padre siempre será lo mejor, aun cuando tengamos que beber la copa amarga. Pero el Padre nunca nos abandonará. Nunca.
Y Jesús dice en Juan 14:13, todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Esa expresión en mi nombre, no solamente decir en el nombre de Jesús, no, abarca algo más. Pedir en el nombre de Jesús es creer que todo lo que yo reciba no es por ningún mérito mío, es porque Jesús me da. No es porque yo merezco. Entonces aquí se termina, Dios me da porque me porto bien, Dios, no. A Dios no se chantajea con cosas. No, Dios todo lo que nos da es por gracia. Y hoy queremos que juntos podamos aprender a tener conceptos correctos sobre la oración y ir a la presencia de Dios sin miedo. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. Ahora, ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a eliminar todo tipo de barreras que impiden recibir tus bendiciones. Colocamos nuestro corazón en ti. Gracias por escuchar nuestra voz y enséñanos a permanecer en tu presencia para recibir las respuestas de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos a aceptarlas en el nombre de Jesús. Amén.